Licenciado en Diseño Industrial, Óscar Manuel Burguete Sierra. Es diseñador industrial, egresado de la UAM Azcapotzalco. Actualmente es director de Pop Workshop México, que es una agencia de diseño especializada en desarrollar soluciones sostenibles, principalmente materiales derivados del papel. Asesor internacional de sistemas de producción y packaging, cuenta con más de 20 años de experiencia en diseño, desarrollo y producción de materiales, punto de venta, temporales y packaging. Especialista en sistemas de impresión de alta producción y 25 años de experiencia docente en las carreras de diseño industrial y diseño gráfico. Pues sin más, Oscar, adelante, por favor. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos. Bienvenido. Gracias. Voy a compartir pantalla. Ok, ¿ya ven ahí? ¿Ya estamos viendo? No, aún no. Ahora sí te vemos. Okay, super. Excelente. Ok, bueno, yo voy a tratar de darles una especie como de consejos. O sea, toda la ponencia se va a tratar un poco de todo este tema que, bueno, se ha estado tocando en todos los, se ha estado tocando un poquito en todas las seminarios o en las expos, y es específicamente hablar de la responsabilidad que lleva un diseñador. Al final me voy a tender un poquito hacia la sustentabilidad, básicamente, pero lo que sí quiero que es que, o sea, es tener como esta postura como muy real, ¿no? Entonces, de qué es lo que pasa con un diseñador cuando empezamos a diseñar, ¿no? Algo que sí, o sea, quiero como dejar súper claro es que una de estas partes importantes de cuando nosotros estamos diseñando em, es esta parte del compromiso, ¿no? Cuando nosotros ya estamos trabajando o simplemente cuando tenemos un trabajo en la escuela, de la universidad, o simplemente cuando nos llega algún trabajo extra de alguna familia o algo, tenemos que tomarlo con seriedad y muchas veces no se toma con esta seriedad, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que vamos a empezar a hablar. Vamos a ir tocando como varios temas en el camino y al final, bueno, pues obviamente yo los invito a que me pregunten lo que ustedes quieran, ¿no? Diseño responsable, ¿no? Diseño responsable específicamente habla de qué es la responsabilidad dentro del diseño, ¿no? Y básicamente la responsabilidad tiene los aspectos tradicionales, ¿no? Tenemos aspectos tradicionales como el costo, que el producto funcione, que no sea, no sé, que no sea peligroso, que no se vaya a desarmar, cosas de este tipo, ¿no? Y aparte tenemos aspectos sociales y aspectos ambientales. Entonces, cuando nosotros estamos diseñando en cualquiera de las áreas, tenemos que pensar en cualquiera de estos puntos, ¿no? Tenemos que ser tan responsables que en el sentido de, bueno, obviamente mucho de esto va muy respaldado a nuestra forma de ser, ¿no? A cómo somos, a cómo estamos educados, a todo nuestro entorno, bueno, que es como la etnografía, ¿no? Toda la tradición que envuelve nuestra vida, ¿no? Obviamente, si yo nací, me desarrollé en Oaxaca, pues obviamente la postura y el entender mi entorno va a ser diferente a que si nací en la Ciudad de México o que si nací en el Huizache o si nací en África. Las posturas son diferentes y eso es lo que tenemos que entender. O sea, cuando hablamos específicamente de diseño, y siempre he sido un defensor de esto, tenemos que entender que el diseño es algo que tenemos que vivir para poderlo entender. Tenemos que vivir, no sé, algo que he comentado siempre, ¿no? Si yo le mando a hacer un diseño de un sistema de seguridad para transporte público a un francés o a un finlandés,
pues no va a saber, no tiene ni idea de qué le estoy hablando. Pero si hablamos con el mexicano, va a entender perfectamente de qué le hablamos, ¿no? De este tema de sentirte seguro en un transporte, ¿no? Entonces, el entorno es muy importante y dentro de este entorno, pues vienen otra gran serie de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿dónde aplico la responsabilidad? Fíjense dónde se aplica. Se fijan los costos. O sea, no le voy a vender a un cliente más, algo más caro de que a lo mejor realmente vale, ¿no? O esto, bueno, todo esto depende de la ética de cada uno, ¿no? Si yo cobro a 500 pesos la hora y de repente llega un cliente y me dice, oye, yo la pago a 2,500, bueno, ¿lo aceptas o no? Si, por ejemplo, no estás tú de acuerdo con que la gente fume y bueno, te cae un trabajo de hacer publicidad, bueno, que hoy ya está prohibido mucha de la publicidad para los cigarros, lo tomas o lo dejas, ¿no? Eso va a depender mucho de ti. Digo, yo conocí diseñadores que, bueno, no trabajaban con ningún producto que fuera dañino para el ser humano. Obviamente tenían otros tipos de clientes, pero para llegar a este nivel hay que trabajar, ¿no? Hay que ser responsables con todo esto, ¿no? Pero bueno, tenemos responsabilidad en los costos, en las entregas, en el ahorro de material, en la planeación, en la ética, función, en todo, en los compromisos, compromisos de cuándo te voy a entregar, pues te voy a entregar ese mero día, del uso de la seguridad, bueno, me faltó una de seguridad, venta, calidad, producción, nuestras mismas tradiciones, de todo, en todas las partes del diseño, de toda la parte en la que podemos nosotros involucrarnos, en todas absolutamente aparece esta responsabilidad, ¿no? ¿Hasta dónde quiero llegar yo y qué es lo que quiero hacer? Y aquí es donde les digo un poco que me voy a tratar de orientar un poco más a lo sustentable, ¿no? ¿Dónde está hoy mi responsabilidad como diseñador para cuidar el planeta, ¿no? Para cuidar todo esto que hoy está tan en boca de todos, de todas estas empresas que dicen que son sustentables y que de repente no son, o cuando de repente ponen, es que yo hago mis objetos con material reciclable, pues sí, está bien que lo hagas con material reciclable, pero también tienes que tener la responsabilidad, tú como empresario, como empresa, como industria, de entender qué vas a hacer con la gente cuando tire todo esto, ¿no? Están llenos los ríos y las coladeras y todas estas botellas que son reciclables, ¿no? Que se hacen con material reciclable. Tenemos más o menos la producción de botellas al año, son 80 billones de botellas. De esas no se recupera al 100%, bueno, y eso lo tenemos que entender. Esta es la otra parte que tenemos nosotros que entender, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, voy a guiarme más, voy a dirigirme más hacia dónde la responsabilidad de la sustentabilidad o de la sostenibilidad nos va a llevar, ¿no? Y el primero es entender estas dos palabras que bueno, a casi todo le dicen sustentable. Cuando no es que es un diseño sustentable, es un ecodiseño sustentable. Y entonces hay que entender bien, bien, bien cómo trabajan estas palabras, ¿no? Estas dos cosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de sustentabilidad y luego vamos a hablar rápidamente de sostenibilidad, ¿no? Entonces, lo sustentable, dice en el diccionario, ok, lo sustentable es que se puede sustentar o defender con razones. Es decir, la sustentabilidad quiere decir que si yo tengo una postura en la que yo digo que el diseño es la base de toda la industria, esa es la forma en la que yo lo voy a tratar de sustentar, cuando a lo mejor alguien tiene otra postura. Entonces, pero el principio de lo sustentable es este ejemplo, ¿no? Eso que dice ahí. El desarrollo sustentable es hacer un uso correcto de los recursos actuales sin comprometer los de las generaciones futuras. Ok, yo voy a poder sustentablemente poder hacer objetos, ¿ok? Sin que dañen o sin que busquemos la forma, o sea, sin dañar el planeta, ¿ok? Puedo hacer diferentes tipos de objetos que en un momento dado son ecológicos o que a lo mejor no contaminan. Y este es un tema importante. Por ejemplo, ahorita viene toda la tendencia de los vehículos eléctricos, ¿no? Las pilas son súper contaminantes. En 20 o 30 años ahora vamos a tener un problema de qué hacer con todas estas pilas, ¿no? Pero hoy el problema se está resolviendo. Este específicamente es lo que es sustentable, ¿no? Yo puedo tener una bicicleta de bambú o puedo tener no sé, una chamarra de hilo de no sé qué, y me puede costar 10,000, $5,000, pesos, lo que sea, porque
la sustentabilidad específicamente no está buscando un punto de vamos a ahorrar o vamos a hacer esto para ayudar a la gente. La sustentabilidad específicamente como tal, digo, ahorita lo vamos a hacer más adelante, pero como tal, es algo que resuelve un problema de la índole que sea sin dañar o sin lastimar los recursos naturales, ¿no? Aquí, por ejemplo, dentro de lo mismo, esto hay un señor que se llama Herman Daly, que es un ingeniero que también que tiene mucho que ver con esto, y habla de 3 como principios básicos de sustentabilidad, ¿no? Dice, los recursos renovables no deberán utilizarse a un ritmo superior al de su generación. Digo, es un concepto bastante coherente, ¿no? Si yo puedo producir, no sé, 30 millones de árboles para hacer papel, eso es exactamente lo que yo debo de utilizar en el año, para que el próximo año yo vuelva a tener otros 30 millones. Ok, mucho de esto empieza a ser un problema porque entonces es un poco lo que pasó ahora que ya les había comentado en alguna otra conferencia. Hoy el cartón o el papel tuvo un gran problema de desabasto porque de repente las ventas en línea subieron excesivamente, se fueron a un 60, a un 70%, y todas esas ventas en línea pues tenían una caja de cartón. Obviamente con esta caja de cartón toda la gente que ya tenía su producción como muy determinada para cada año de producción de cualquier producto que obviamente va a empacar en una caja, pues empezaron a tener estos problemas. Y obviamente la cadena de suministro se hizo un tema importantísimo simplemente porque de repente llegó la pandemia y la pandemia provocó las ventas en línea y las ventas en línea provocaron más cajas y se dejó de haber papel. Entonces, este tema fue un tema que no se controló, ¿ok? Pero bueno, no seguimos dañando el planeta, se están utilizando los recursos, no pasa nada, ¿no? Luego dice, las sustancias contaminantes no pueden producirse a un ritmo superior al que puedan ser reciclados. Un poco lo mismo, ¿no? Aquí no está diciendo que no contamine, estoy diciendo, vamos a contaminar, pero tenemos que traer un ritmo para poderlo reciclar, ¿ok? Entonces, obviamente cuando hablamos de sustancias contaminantes, bueno, hay sustancias contaminantes de todas las índoles y de todos tamaños, ¿no? Entonces, aquí debemos de entender un poco si yo quiero diseñar cosas sustentables o sostenibles, pues tengo que pensar exactamente bien cuál es el problema y no nada más el problema de generar un empaque para jitomates porque es de plástico, ahora lo quiero hacer de papel. Bueno, no necesariamente lo tienes que hacer de papel, lo puedes hacer de otras cosas, pero hay que entender un poco todo este proceso de poder evolucionar y no proponer cosas como a lo menso, ¿no? Sino hay que proponer cosas que realmente funcionen, ¿ok? O sea, que realmente se puedan aplicar a lo que estamos haciendo. Ok, otro de los principios, ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible. Ok, ningún recurso no renovable. Bueno, pues si no es renovable, pues tratemos de no utilizarlo. ¿Ok? Pero bueno, en estos principios, pues nos dice, bueno, sí utilízalo, pero vete leve y busca la forma de sustituirlo, ¿no? Entonces, esto básicamente es lo que tenemos que entender como sustentable. Sustentable básicamente lo que hace es, no queremos dañar el planeta, queremos hacer soluciones que ayuden al planeta, pero no tenemos como tantas reglas. O sea, esto simplemente decimos, ok, con esto lo puedo hacer y no voy a dañar, ok. Voy a viajar en bicicleta, ok, porque así no daño al planeta. Me voy a poner mi chamarra de algodón o de lino porque si se me cae y la pierdo, se va a absorber por el mundo por el planeta en 2 semanas o en 10 días o lo que sea, ¿no? Entonces, pero aquí no importa cuánto cuesta, aquí lo que importa es que no dañemos, ¿no? El otro principio de sostenibilidad ya como que implica, ya como que abre otras cosas, ¿no? La sostenibilidad ya habla de los procesos humanos, habla de los sistemas ambientales, de los sistemas culturales, de lo económico. Tenemos que entender y tenemos que integrar todos estos objetos, ¿no? Obviamente tenemos objetos de todas las índoles, ¿no? Tenemos y de todas las estatus socioeconómicos y de todos los tipos, colores, materiales. ¿Por qué? Porque así somos también los seres humanos. ¿Ok? Si yo tomo, no sé, un refresco X o tomo un refresco Y, bueno, yo estoy hablando de que yo pertenezco a un sector, ¿ok? Pero hay quien no toma refresco, hay quien toma cerveza, o hay quien toma agua, o hay quien toma, no sé, aguas de sabores.
son sectores diferentes, ¿no? Entonces, hay gente que puede comprar un refresco más caro o que lo puede comprar uno más barato. Y ahí es donde empieza a ver como un poco toda esta gran diferencia, ¿no? Entender ya a cada uno de los sectores para ver qué es lo que necesita cada uno. Hoy la globalización nos está dando muchas líneas complejas de información que a veces son difíciles de interpretar, porque queremos copiar esquemas de otros lugares o de otros países o simplemente de otros estados, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza a haber como una como ósmosis de todo esto, pero al final, si nosotros queremos resolver algo para los ciudadanos, para la gente de la Ciudad de México, tenemos que entenderlo y tenemos que vivirlo para poderlo hacer. Igualmente los colores, igualmente los mensajes, igualmente la comunicación. Esto hay que entenderlo. ¿Ok? Ahora, eh, los objetivos, así como tiene unos principios, lo sustentable, también lo sostenible habla de algunos principios, ¿no? Y habla de principios como, por ejemplo, el fin de la pobreza. Bueno, ¿cómo puedo hacer yo que con un objeto se acabe la pobreza o se mejore la pobreza, que no haya hambre, que haya salud y bienestar, que haya educación, igualdad de género? Y con esto nos podemos ir y cada uno puede ser un tema, ¿ok? Pero ¿creen ustedes que realmente se puede hacer un objeto que acabe con esto, que ayude al crecimiento económico de una familia, que ayude a hacer crecer, no sé, negocios que no estábamos pensando que ni siquiera podían crecer? Y es exactamente aquí donde es muy importante entender estos dos conceptos, ¿no? ¿Qué es lo sustentable y qué es lo sostenible, ¿no? Lo sostenible es lo que nosotros le damos al planeta y el planeta lo absorbe de la misma manera. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Hay unos ejemplos que están muy padres. Por ejemplo, este es un producto sustentable, ¿no? Es un producto que no contamina, está hecho de bambú, no es barato, es caro. A lo mejor las llantas están hechas de algún material también este, que se sintetiza rápidamente. Pero bueno, finalmente se va a desechar esto y no sé cuánto tiempo tarde en sintetizarse, ¿no? Hoy, obviamente, la obsolescencia es también otro gran problema dentro de nuestra vida, porque la obsolescencia hace que los productos te duren 2 años o 3 años o 4 años y vámonos a la basura, quiero otro. O sea, creo que 4 años le estoy exagerando, porque la obsolescencia es como un mal necesario, es algo que tenemos que estar diseñando. Digo, alguna vez que tuve alguna discusión, bueno, no fue como discusión, pero me decían, es que lo que hay que hacer son productos que duren. Pues sí, pero si haces productos que duren y haces muebles que duren 100 años, pues entonces te va a caer la industria mueblera porque nadie va a querer comprar muebles. Igualmente pasa con todo y ese es otro factor que tenemos que entender. Entonces, aparte de entender qué es sustentable, qué es sostenible, que debo ser responsable, tengo que entender todos estos factores, ¿no? Que la economía se mueve a partir de esto y todo esto nos lleva a tomar decisiones, ¿ok? Decisiones que deben ser. Ahora vamos a ver un producto sostenible. Estos me encantan, son productos que me encantan porque fíjense, son platos bueno, te sirves tu comida, te la comes y te puedes comer el plato. ¿Ok? Te puedes comer el plato o lo puedes tirar al pasto y te va a servir de abono ahí para las plantas. Entonces, fíjense cómo esto genera una vuelta, ¿no? A lo mejor estos platos son bueno, no las mezclas que están haciendo ahorita de aguacate y todas estas cosas que sí traen algo de fibras, aunque digan que no, sí traen algo de resinas en menor grado, pero sí las traen. Pero un plato como este se hace normalmente con biomateriales, se hace con, no sé, a lo mejor con ramas de coco, o se hace con ramas de jitomate, o con hojas viejas, o con hojas secas, o con lo que sea. Finalmente, este es un producto que va a estar dándole la vuelta, lo sigues usando, lo puedes seguir comprando y lo puedes seguir tirando. Y finalmente vas a generar un recurso que se va a seguir utilizando. Esta es la diferencia. ¿Cómo haces un producto que sea sostenible, que el mismo mundo lo entienda como sostenible, ¿no? Entonces, obviamente, a raíz de esto, o sea, a raíz de empezar a entender esto, empiezan a pasar otras cosas, ¿no? Un poquito lo que les hablaba de, de las economías, ¿no? Y dentro de las economías hay dos tendencias súper así que son las de hoy, ¿no?
la economía verde y la economía azul. La economía verde estamos hablando casi completamente de lo que les hablaba al principio de sustentabilidad, de cosas que se hacen, que pueden ser productos caros, que pueden ser productos así o sea, de marca. Son productos que simplemente no, no dañan el planeta y que estén o no estén, no pasa nada. O sea, no le vamos a dar en la torre al planeta porque estamos usando este tipo de productos, ¿no? Podemos hacer una chamarra, no sé, que te proteja del frío, que esté hecha de fibra de coco y, bueno, porque pero fabricar la fibra de coco a lo mejor el proceso es caro ahorita, pero bueno, vas a tener tu chamarra, vas a ser sustentable, no vas a dañar al planeta y estás en un margen, en un sector de la población que lo puede hacer, ¿no? Y que lo está haciendo. A diferencia de la economía azul, que entonces la economía azul se basa mucho más en la dirección que es sostenible, ¿no? En la dirección en la que te dice, a ver, ¿cómo va a ser el círculo en esta economía? Bueno, a ver, lo que vamos a tratar es de, de, de generar un proceso en el que todo funcione como debe funcionar. Entonces, vamos a suponer que tengo una cafetería eh, y entonces todo el grano de café o todo lo que he hecho ahí para poder hacer café todos los días, todo esto que se desperdicia o que está dentro, finalmente yo lo tiro a la basura, ¿ok? Pero a lo mejor en lugar de tirar a la basura, yo llego ahí y les digo, ¿sabes qué? Este, yo quiero comprarte todo este desperdicio. ¿Por qué? Porque yo lo voy a vender o yo lo voy a aplicar en mis parcelas donde yo le doy de comer a mis vacas, ¿no? Entonces, bueno, agarro toda esta cosa, se la compro, estoy generando economía cuando era algo que yo estaba tirando a la basura, estoy recogiendo todo este material y lo estoy utilizando para poderlo echar en mis plantas para que mis vacas coman y luego las vacas den leche y luego la leche se la podemos echar al café y entonces empezamos a generar un círculo en el que a lo mejor la gente que no tiene que comer o la gente que podía en un momento dado no tenía un recurso de cómo generar dinero, pues entonces ahora lo que va a hacer es que vaya a todas las cafeterías, va a recoger todo este material que a lo mejor en un momento dado se tira a la basura, lo recoge, le genera dinero a él y entonces ahí es donde se empieza a hacer el círculo, ¿no? Vamos a hablar del excremento de la vaca, pues al final el excremento de la vaca me sirve para lo mismo. Entonces estoy generando un círculo completo con un producto como tal vez los platos estos, ¿no? Los platos estos que a lo mejor los hago con este material, me los como y vámonos, ¿no? Un plato de este tipo no es algo que es tan difícil de meterlo a por ejemplo, a una tradición o a una etnografía, a unas costumbres de los mexicanos, ¿no? Finalmente, a lo mejor tienes tus tres tacos, te comes tus tres tacos y a lo mejor la otra es como una galleta dulce y te la comes. No lo sé. Eso es barato, todavía falta más proceso, pero esa es como una de las grandes diferencias, ¿no? Entonces, la economía verde, bueno, aquí nada más rápido voy a tratar de ser muy, muy breve, pero en su forma más básica es una economía, es aquella que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente, ¿ok? Aquí empezamos ya a tener también a hablar de un sector de gente que es la gente que se siente sustentable, ¿no? O que habla del cuidado del planeta, ¿no? Y obviamente es gente que lo hace real, que lo hace con coherencia y lo hace con un sentido de sentir que ellos están ayudando al planeta comprando este tipo de artículos, ¿ok? No importa que sean caros, no importa que sean baratos, pero se tienen que entender, ¿ok? Aquí en este tipo de economía normalmente se involucra un poco al gobierno, se involucra un poco a las grandes empresas, se habla de generación de energía, se habla de muchas cosas que pueden venir a involucrar este tema específicamente, ¿no? Entonces, entender la economía verde básicamente es que no es malo tampoco, pero bueno, es más eficiente, es mucho más fácil desarrollar productos que se integran a una economía verde que a una economía azul. La economía azul, ¿qué es lo que hace? Y esa es como un poco de la parte fascinante de esto, ¿no? La economía azul lo que hace es que nos trata de hacer entender cómo el mundo ha crecido, o sea, el mundo, cómo se ha desarrollado el mundo, ¿no? Cómo el mundo ha crecido, cómo hay una cadena alimenticia, cómo se generan las líneas de los ríos, cómo
En los desiertos tenemos todos estos sistemas de animales que se adaptan a todo esto, y todo esto finalmente es un círculo, ¿no? Porque al final los animales, pues al final se mueren y también, digo, nutren a la tierra, igual que las plantas, igual que el agua, igual que todo. Pero lo más padre de esto es que al momento en el que nosotros entendemos un poco esto, se vuelven a abrir otros 1000 criterios para poderlo entender. Ahí es donde, bueno, la especialización, bueno, es un poco lo que era o lo que es la biónica o la biomimesis, ¿no? Que es como este tema de poder entender los productos desde una perspectiva de cómo la naturaleza se mueve, ¿no? Entonces, esta es como de las partes más importantes de entendernos. En el momento que nosotros como diseñadores entendamos este proceso, seguramente vamos a poder aportar mucho, ¿no? Sí creo que la industria lo quiere hacer, o sea, creo que la industria tiene como la intención de hacerlo, pero obviamente eso cuesta muchísimo dinero, ¿no? Y para poder entender qué es lo que queremos hacer va a ser, ¿no? Obviamente, ahorita que les comenté, aparte un poquito de todo este tema de que hay un sector importante de la población que le interesa comprar o adquirir artículos, pensando un poco siempre en este tema de qué mundo les voy a dejar a mis hijos. Bueno, hay como una intención, ¿no? Obviamente, cuando empieza a caminar un poco todo este proceso y se empieza a entender un poco estos sectores de consumidores que están como con esta intención, pues ya se están convirtiendo en un sector importante dentro de la población. Más o menos en México creo que el 67% de personas tienen como esta iniciativa. No digo que lo compren porque no hay artículos completamente para que compres todo tu súper, digamos que sea sustentable o sostenible. Digo, no hay forma. Y aparte llegas tú al súper y es algo que es más caro. Entonces, todavía no he llegado como al punto de poderle bajar y decir, ahora sí, si tengo el plato de plástico de 20 pesos, tengo el plato de hojas de comestible de 25, bueno, a lo mejor por 5 pesos no tengo problema y lo puedo comprar. Pero hoy en día, de repente, el plato de plástico cuesta 20 pesos y el plato de hoja de plátano cuesta 400. Digo, por más sostenible que seas, con la coherencia de un consumidor en México, no lo vas a comprar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que entender. Hay que entender el mercado, hay que entender el sector, hay que entender absolutamente todo esto, ¿no? Entonces, esto es un poco, bueno, sobre la demanda de los consumidores en el 2020, ¿no? Lo verde de los productos se ha convertido en un factor clave en el proceso de decisión de compra. Empresas de productos y servicios de todos los giros tienen que concentrarse en tener una oferta que atienda esta demanda de los consumidores. Es decir, este grupo de personas se están convirtiendo en importantes o ya están convertidos en importantes para las empresas, ¿ok? Ya son importantes porque ya generan un buen ingreso para las empresas, ¿no? Eh, la sustentabilidad alcanza su punto de inflexión. Durante los últimos 5 años, las empresas minoristas y de productos dirigidos al consumidor alrededor del mundo, minoristas me refiero a todas las tiendas que venden retail, que todo lo que son Walmart, autoservicios, los que venden por menudeo, ¿no? Han puesto más atención a la sustentabilidad. Desde 2014, la inversión global sustentable y responsable económicamente se ha incrementado 68%, alcanzado 30 trillones de dólares. Ok, pero ¿qué es incrementado? ¿Qué significa esto? Significa que mucho de lo que la gente está comprando no es específicamente ni especialmente verde. O sea, parece que es verde, parece que es ecológico porque a lo mejor está hecho de papel craft. Parece que no va a contaminar porque está cafecito y no está pintado, no brilla, etcétera. Pero casi todos, por ejemplo, estas bolsas que son como color craft, que traen líquidos adentro, pues en la parte de adentro traen plástico al final. Vamos a suponer, sí existen ya fibras y microfibras y muchas cosas que se pueden poner en la parte de adentro, pero finalmente es un plástico. Entonces, esto de cubrir 100% la sustentabilidad es un poco complejo, ¿no? El MDF es ecológico.
Bueno, sí, porque está hecho de fibra y todo, pero con las resinas que lo unen, pues también son resinas plásticas que se funden al calor, a alta presión, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos como un cierto rango de entender qué es lo que hay en el mercado para poder utilizarlo. Un gran defecto, bueno, cada vez más tenemos más preocupación por los temas ambientales y globales que están influyendo los hábitos de compra de los consumidores, donde quiera que habiten. Nosotros como diseñadores tenemos un gran problema que es como esta parte de adquirir los materiales, de entenderlos, de investigarlos y de sentirlos. Siempre hago una práctica con mis alumnos, que siempre cuando doy la clase de materiales, y les pregunto, a ver, díganme todos los materiales que conocen, ¿no? Y entonces pues me dicen, ya sabes, ¿no? MDF, acrílico, cartón, este, no sé, PVC y así. O sea, me dan un, un, em, un abanico de 8 materiales, ¿no? Máximo. Obviamente, cuando ellos me dicen sus materiales, pues yo les digo, pues esos son los materiales que no pueden usar. ¿Ok? ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que hoy en día en el mundo hay no sé cuántos millones de materiales diferentes que se pueden utilizar, pero nadie investiga sobre ellos, nadie investiga. Creo que el otro día estaba leyendo en la UAM, creo que hay una materialoteca en la que, bueno, puedes llegar a ver algunos materiales, pero obviamente de repente te aparece un mosaico que mide 30 por 30, pero si ese mosaico, bueno, ¿cuántos colores hay? Ah, no, pues hay 300. Oye, ¿y cuánto mide? Ah, pues hay de 3 medidas. Oye, ¿de cuántos gruesos? Ay, pues hay de tantos gruesos. Oye, ¿y es para exteriores o es para interiores? No, pues que es para... Entonces, nada más un material 600 variables. Y hablamos de madera, 600 variables. Y hablamos de aglomerados, 1000 variables. Entonces, cada uno es experto y cada uno se mueve. Y aquí es donde viene exactamente el tema de la técnica. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada si no conocemos el material. Y conocer el material no implica nada más ir comprarlo y decir esto me sirve. Es ir, comprarlo, cortarlo, sentirlo. Y es una especie como de metáfora que yo siempre digo, pero nos debemos de perder el asco con el material, lo debemos de conocer, lo debemos de sentir, debemos de saber hasta dónde aguanta un golpe, debemos de sentir hasta cuánto aguanta la pintura, si lo pinto, qué pasa, si le escupo, qué pasa. Quiero saber absolutamente todo el material, porque esa experiencia es la que me va a dar, esa experiencia es la que me va a dar todo lo que yo necesito saber para poder aplicar ese material y saber si me va a servir. ¿De cuántos materiales? De 1 millón de materiales, pero hay que conseguirlos, hay que buscarlos, debe de haber materiales. Un día que yo estaba pensando, dije, bueno, ¿habrá MDF transparente, de colores? Pues sí hay. Oye, ¿y habrá MDF con texturas? Pues sí hay. Y barato, pues no, no es tan barato porque lo traen en Estados Unidos, pero que se puede hacer, se puede hacer. Entonces, este es el tipo de cosas que tenemos que entender. Pero bueno, basado en esto, tenemos ya un mercado de gente que es sustentable. ¿Ok? Eh, por ejemplo, 78% de los consumidores afirman que es moderadamente importante que las marcas ofrezcan productos limpios. Fíjense, es importante que las marcas ofrezcan productos limpios. ¿Cuáles marcas? Pues las marcas de jabón, de refrescos, de todos los consumos, productos de alto consumo. ¿Ok? Ese es exactamente como un tema importante por lo que vamos a ver ahorita. 77% que sean sustentables y responsables con el medio ambiente. O sea, están en el rango, ¿no? Casi 80% de personas, ¿no? 76% apoyan el reciclaje y 72% que utilicen ingredientes naturales. Ok. ¿Qué ingredientes naturales? Está cañón. ¿Que apoyan el reciclaje? Pues sí, pero nadie recicla. O sea, en la parte de la Ciudad de México, bueno, hay un tema ahí de reciclado, pero en lugar de verlo como algo interesante o algo importante, lo vemos como, ay, qué flojera. Ya ven, hoy es día de reciclado y si no, no se va en mi basura. Entonces, esta es la forma en la que hay que entender nosotros cómo debemos de ser responsables con nuestras vidas, inclusive, ¿no? Si yo sé que Coca-Cola hace envases de PET, bueno, pues voy a tirarlos en una bolsita diferente. No pasa nada, pero obviamente da como un poco de flojera, ¿no? Para que nosotros podamos hacer un sistema de reciclado, pues tenemos que diseñar algo súper fácil de poner, que así cuando te tomas la coca y la eches. Vámonos, ya no quiero saber nada más. Con todo este tema que la gente y los consumidores empiezan a comprar cosas y tienen la tendencia, entonces
van a aparecer otras cosas. Pero bueno, aquí hablan las creencias, ¿no? Las creencias impulsan la compra. Los consumidores buscan el bien. Las creencias, y esta es una palabra súper importante porque cuando yo pensé que las tostadas sanísimo no engordaban, de repente aparece toda esta línea de etiquetado nuevo y dicen, no, ¿sabes qué? Pues tienen grasa y tienen, no sé, carbohidrato y dices, no, hombre, pues entonces, ¿qué me estuve comiendo toda mi vida, no? Entonces, yo creí que me hacían bien, pero bueno, eso es lo que yo creía, ¿ok? Fíjense, casi 6 de cada 10 consumidores están dispuestos a cambiar sus hábitos de compra para ayudar a reducir el impacto negativo al medio ambiente. Sí, pero lo van a hacer si les das un producto o un objeto que esté en el alcance, que les funcione y que lo puedan tirar sin ninguna carga, ¿no? Esto es un poco por eso que yo me dedico a esta parte de lo sustentable, ¿no? O sea, hoy en día hacer un porta tablet, un porta iPad, un porta, o sea, en cartón, ya, ¿sabes qué? Me aburrí, lo tiro a la basura y no tengo ninguna carga, no tengo ninguna carga moral, ni sentimental, ni nada, porque es un producto que yo sé que se va a sintetizar en un ratito. Y aparte sé que si no lo se sintetiza y el planeta no lo absorbe, pues va a llegar un señor y va a decir, yo lo quiero porque se lo voy a vender al kilo. Entonces, estos son exactamente los conceptos que tenemos que entender. Materiales ecológicos, todos. Materiales sustentables, todos. Pero hay que investigar. Y esa es nuestra responsabilidad como diseñadores, ¿no? Ahora, con todo este relajo que le estoy comentando, em, em, hay otra gente que dice, otro trancazo de gente dice, bueno, sí quiero saber, pero quiero verificarlo, me gustaría verificarlo. ¿Cómo lo voy a verificar? Bueno, pues no hay forma de que yo le diga a Coca-Cola, oye, a ver, llévame a tu planta a ver si estás reciclando, ¿no? No hay forma. Eh, entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues nos mandan un mensaje, ¿no? Nos comunican algo. Y es donde viene toda esta parte de también ser responsable en ser ético con lo que estás diciendo y con lo que le estás diciendo a la gente. Si tú lo crees y tú lo crees y no lo verificaste y lo estás haciendo, también es un tema tuyo. Si lo verificaste y no es algo que te esté llenando, pues vámonos para afuera, tampoco no me sirve. Pero todos estos temas son complejos cuando estamos tomando decisiones, porque obviamente, si a mí me dicen, oye, saliendo de la universidad, oye, te invito a trabajar a mi fábrica de llantas de hule, puta, voy a decir, puta, pues tengo que ir, pero pues también tengo que comer, ¿no? Bueno, me voy a trabajar ahí, veo qué están haciendo y procuraría ver qué cosas se pueden hacer. Pero obviamente necesitamos un tiempo de entender, de analizar, de observar, de investigar y de probar, de experimentar lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es otra parte. Pero de aquí, fíjense que es donde viene ahora esta tendencia que están haciendo muchas empresas, que es el greenwash, ¿no? Que es como el lavado de dinero, pero de los objetos sustentables. Y esto viene a ser otro problema, porque entonces muchas empresas hacen como imágenes muy saludables o se ven como que son verdes o que son como que sí ayudan y es puro cuento, ¿no? Nada más es la imagen lo que están haciendo. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Bueno, aquí está. El concepto greenwashing es un término que significa green, verde, washing, lavado, utilizado para ver las malas prácticas de algunas empresas realizan cuando presentan un producto o cualquier propuesta. Obviamente estoy hablando de estas empresas que son globales, o sea, y también las que son importantes dentro de cada localidad. Pero no, digo, obviamente, si yo hago sillas de bejuco, pues no tengo ningún problema en andarlas haciendo, ¿no? O sea, yo puedo hacer diseño de sillas de bejuco y se pueden hacer muy bien y las puedo vender muy bien, pero bueno, obviamente depende del nivel que las quiera hacer, ¿no? Entonces, hay que entender esto, ¿no? Esta es, bueno, una gráfica nada más que es un poco lo que hace el greenwash, nos hace ver como que el camino está hermoso cuando realmente ah, todo lo que está afuera está siendo contaminante, ¿no? En otra de las pláticas que había dado, no es que las empresas estén haciendo algo mal, simplemente que lo tienen que hacer, porque si no hacen eso, pues no hay forma de que nos llegue el recurso o los productos a todos los que lo necesitamos. Entonces, tenemos que entender que todo esto es un ciclo y todos somos sectores, todos somos al final, somos consumidores, ¿ok?
algunos productos que son como famosones ahí en el medio por lo del greenwash, que son cosas que se ven como verdes, pero pues no, en un pañal o las rastrillos, la Coca-Cola, etcétera, ¿no? Son tendencias, obviamente nosotros no lo podemos comprobar, sí, pero también obviamente alguien con un poco de sentido común, pues lo entendería, ¿no? Pero si yo soy verde y creo en este mercado, pues voy a comprar mis pañales de estos verdes que se pueden sintetizar en cualquier momento, ¿no? Los coches, bueno, otro gran tema, igual, o sea, los coches son, hoy en día se está resolviendo el problema de la contaminación por medio de hidrocarburos, pero en 20 años vamos a tener el problema de las baterías, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos estos millones de baterías que se están generando ahorita? Hoy es lo de hoy, es lo que, porque aparte aquí en México yo quiero un coche eléctrico porque circulo todos los días, ¿no? O aquí en México un coche eléctrico porque no tengo que ir a la verificación cada año. Entonces, todos estos valores, todas estas cosas que empiezan a tomar como cierta referencia, las tenemos que entender para que nosotros en un momento dado podamos tomar decisiones cuando estemos diseñando algo, lo que sea. No es fácil, no es fácil entender cada uno de estos conceptos, porque inclusive hasta para un pegamento tienes que buscar un pegamento que no sea un PVA, que no sea plástico, que no se contamine. Bueno, un pegamento puede ser, por ejemplo, la dextrina, que es a base de maíz, es a base de materiales como melaza y vámonos, o sea, rapidísimo se usa es efectivo para pegar papel y cosas, no es tan caro, igual lo tiras a la basura y se sintetiza. Pero ¿qué tal si cuando ya quiero yo a mi exhibidor, el cliente me dice, quiero que sea brilloso, le tengo que meter plástico? Bueno, ya cuando le metí el plástico, pues ya valió, porque entonces ya lo dejé de hacer reciclable, ya no me lo va a comprar el señor que me compra el cartón y va a empezar a atender una serie de cosas, ¿no? Diseñar responsable, esto es un poquito ya para concluir, es difícil, no es imposible, ¿ok? ¿Qué debemos de saber para poder diseñar responsable? Estas son cosas que de verdad hoy en día ya no es de que ojalá y me lo sepa, ojalá y se me reviese. Es una obligación ya como diseñador empezar a tomar en serio nuestra profesión y empezar a investigar sobre materiales, investigar a proponer, investigar a hacer todo esto. Hoy en día, una de las cosas que pasan dentro de las universidades es que, bueno, obviamente las posturas de cada profesor son diferentes, pero hay que entender que el diseñar implica un proceso mental. No exactamente es una metodología, no es entender, primero, si quiero entender a Bruno Munari y la metodología, pues tengo que entender cuál era el contexto de Bruno Munari en su momento. Pero Bruno Munari y Tomás Maldonado y Yui Bonsiepe y la metodología de la UAM y todas se basan en el mismo principio, en el principio de cómo pienso, cómo resuelvo, todas absolutamente. Entonces, si yo hoy mi obligación es saber los procesos de producción, si mi obligación es saber qué recursos renovables, saber sus ciclos, saber qué materiales, saber los costos, saber cómo llegan, cómo los venden, es una responsabilidad, una obligación hoy hacerlo, ¿ok? Porque de esta manera yo voy a garantizar que voy a poder dejar un producto que sea razonablemente ecológico para que se sintetice. Hoy sí tenemos que hacer productos que se tiran a la basura porque eso así nos marca la economía y así lo tenemos que entender. Hoy tenemos que entender que si yo voy a diseñar un empaque que se va a usar simplemente para dar una imagen y para transportar, en el momento que yo me como las galletas, el empaque ya no me sirve para nada. Lo voy a tirar a la basura, pero bueno, que yo tenga la garantía que cuando yo tire eso a la basura, no va a contaminar o no va a dañar. Eso es exactamente lo que tenemos que pensar. Pero obviamente todo es un tema con otro, ¿no? Entonces, obviamente entender que yo tiro las galletas y las quiero hacer ahora en un empaque de papel, bueno, pues ya no me van a durar tanto las galletas en el empaque. Entonces, tengo que generar más rápido sistemas de distribución para que entonces le lleguen a la gente, etcétera, que sí existen. O sea, todo esto existe y lo tenemos que entender así. ¿Ok? Esto es igual lo más difícil. Nosotros como diseñadores estamos hechos para tomar decisiones. Nosotros como docentes simplemente debemos ser asesores. Cada uno debe de determinar su línea, su gusto,
sus colores, sus formas, sus texturas. Es algo que yo comento siempre también en mis clases, y es que si yo tengo un diseñador que su tendencia es el peluche, los arcoíris, los unicornios y las estrellas con Shakira, bueno, lo debo de respetar, porque esa es su línea, pero él, su objetivo es resolver el problema que tiene, resolver el problema y le va a tener que poner, si le quiere meter Shakira, bueno, X. Pero a mí no me debe de gustar y eso es algo que es muy importante. A mí como su asesor, yo le puedo dar mis puntos de vista, pero la decisión final la va a tomar él. Estas decisiones son valientes, son decisiones que se deben de tomar de verdad en un sentido de valentía, porque si el profesor llega y le dice es que no me gusta, ya valió, ya bye bye, ya reprobé porque no le gustó al profesor. Bueno, el profesor no es el que va a juzgar esto, porque el profesor simplemente es un asesor. Si tu mercado dice es que yo voy para niñas de tal a tal edad o para esto, para lo otro, ese es justamente lo que debemos de pensar. Justamente ahí es donde debe de trabajar todo esto, ¿no? Entender que cada uno tenemos una línea, una postura. Algunos somos mucho más pensantes, otros somos mucho más prácticos. Digo, otra cosa que yo hago muy constantemente es entender el material. Si yo no entiendo el material, no puedo diseñar, no puedo tocarlo. Yo tengo que irme a comprar mis 2 hojas de cartón o mis 3 hojas de caple o de papel o de 300 gramos. Digo, obviamente sé de todos estos materiales porque es de lo que he vivido, pero si no es un material de esto, si necesito cortar MDF que todo mundo dice que es de 3 milímetros y resulta que al final cuando haces tus planos el MDF mide 2.5 milímetros, este tipo de cositas son las que te dan ventajas o hacen que una cosa te funcione o no funcione. Pero sí, algo que deben de hacer es ser valientes y tomar decisiones. Se tienen que decidir y tomar acción. Si ustedes no pueden diseñar para un profesor, ni pueden diseñar para la gente, ni para sus compañeros, deben de diseñar para el sector que ustedes están trabajando. Eso es súper importante. No deben dejarse amedrentar ni que no les dé miedo. Tomar acción. Esto es específicamente lo que deben de hacer. Ustedes deben de tomar decisiones importantes y defenderlas a capa y espada, porque finalmente eso es lo que van a hacer toda su vida, ¿ok? Ah, y hoy, bueno, es lo que les quiero hacer, diseñar responsable es una obligación. Nosotros vamos a tratar, y es a lo que los invito, ¿no? A que traten de ser responsables, ¿no? Si quieren hacer una lámpara, una caja, una bici, una silla, un algo, háganlo, pero háganlo con responsabilidad en todos los sentidos. No en el sentido solamente sustentable en el planeta, en el sentido sostenible, en el sentido de los materiales, en el sentido que sea un buen producto, que se pueda producir, que cuando se esté produciendo no lastime a los obreros o no les cueste trabajo o no, es que lo tengo que quemar con no sé qué, bueno, hay un riesgo. Busca, todo esto es parte de la responsabilidad de diseñar un objeto que realmente funcione en todos los sentidos, ¿no? Bueno, y concluyo nada más diciendo diseña responsable y pues muchísimas gracias, ¿no? Quedo aquí al pendiente de sus preguntas. Muchas gracias. Oscar, muchas gracias. Yes. Bueno, nos pones a pensar también, esto del verde y el azul está interesante. Por eso sacaste dos, tres conceptos que son pues, novedad para mí, ya me pones a estudiar. Pero me quedo desde tu arranque, ¿no? Cuando hablas de responsabilidad y de ética, yo aquí con mis apuntes que siempre hago y siguiendo un poco lo que venía cerrando, bueno, y no solo diseñadores, yo creo que cualquier profesional pues tiene que ser responsable, ¿no? Eso inevitablemente. Y si no, la misma práctica profesional, la sociedad, pues, te pasa la factura, ¿no? O sea, para ser simples y llanos, cuando te cachan que no eres responsable, pues te va acabando el trabajo, ¿no? Se te van cerrando las oportunidades. Eh, algo que veía ahorita ya hacia el final de tu participación, aprendizaje continuo, ¿no? Porque hay mucha innovación. Por ahí alguno de los alumnos preguntaba en otra de las participaciones, lo voy a parafrasear, ¿no? ¿Cómo prepararnos para esto nuevo y demás? Al final, todos, ya nosotros de alguna manera nos tocó vivirlo, terminábamos enfrentándonos a una carrera que no es la que iniciamos.
hoy es dramático, ¿no? El que está entrando hoy a una carrera en 2021, en 2025 se va a encontrar una realidad muy diferente a la que estaba planteada en los temarios y demás, ¿no? Y, igual sucede para los que salgan hoy en 2021 de su carrera. Sin embargo, esta formación base da la pauta para que podamos ejercer esa profesión. Entonces, yo aquí le sumaría el tema del aprendizaje continuo, por lo que ya decías de los nuevos materiales y demás, todo lo que se va dando, pues hay que seguir explorando, hay que seguir conociendo, averiguando, y lo cerraría con tus decisiones, las que mencionas por ahí, decisiones valientes. Yo quería ponerle algún adjetivo por ahí todo, y lo sacaste tú, pues me sumo a eso. Entonces, sí, hay que ser muy, muy bien plantados, es algo así como lo que yo quería decir. Tienes tu propuesta de diseño, pues plántate con ella, tiene que ser muy sólida en cuanto a todo marco teórico con el cual la defiendes, pero vas con tu mejor propuesta y adelante, ¿no? Muy bueno, Oscar, muy bueno. Yo sí me voy con tarea porque has sacado temas por ahí novedosos, al menos para mí, cosa que también agradezco mucho. Y pues vamos con Yasmín a ver qué nos cuenta por ahí, ¿no? Yasmín, Gracias. sí. Nos comparte Francisco Gerardo, como si la característica material reciclable fuera carta blanca para tirar desperdicios en donde y en cuantas veces te dé la gana, ¿no? Alternando el ritmo y la logística del reciclado. Es correcto, o sea, lo que pasa es que hoy es un poco, y siempre saco el ejemplo de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola vende plástico porque es lo más fácil de distribuir. Antes las Coca-Colas las comprábamos, o sea, el vidrio, luego llevábamos nuestro envase y comprábamos, era retornable, ahí no había forma de que contamináramos. Hoy en día, por los sistemas de distribución y porque todo, obviamente la explosión demográfica y todo, bueno, obviamente para que nosotros, los humanos, tengamos una Coca-Cola cerca de nuestras casas, pues es todo un movimiento impresionante. Y la única forma hoy de resolverlo es con el PET, con este plástico que es, bueno, sí es reciclable, pero bueno, se sintetiza en 30 años. Bueno, si bien nos va. Entonces, siempre digo como un poco esto, ¿no? La Coca-Cola que me estoy tomando ahorita, pues cuando yo tenga 90 años, se va a estar sintetizando, o sea, a lo mejor hasta vive más que yo, ¿no? Entonces, sí, ellos piensan, muchas empresas piensan que porque dice reciclable ya es como una carga menos, ¿no? Por ejemplo, una empresa padrísima es Clorox. O sea, Clorox, por ejemplo, sus botes verdes, esos feos, son reciclados y ha sido su imagen desde siempre, ¿no? Ellos, los primeros que compraron esos botes fueron los de Soriana hace muchos años en Monterrey, cuando, bueno, Soriana no era tan grande. Entonces, ¿a qué voy? Clorox tiene, por ejemplo, este tema. Y inicialmente no lo hizo Clorox con el sentido de ser ecológico. Después se convirtió, ya el discurso fue diferente, ¿no? Pero inicialmente lo hacían para ahorrar dinero, ¿ok? Ellos decían, en lugar de comprar plástico nuevo, pues voy a comprar plástico. Entonces sí creo que tenemos que entender que no porque diga reciclable, es algo que las empresas están preocupando. Digo, sí es mejor eso que no tenerlo, o sea, es mejor como el constructivismo ruso, ¿no? Es mejor esto que no tener nada, ¿no? Es mejor tener esto que no tener nada. Entonces, sí hablo un poquito de esto, ¿no? Entonces, pero sí, les da un poco esta parte que comenta Gerardo de, pues tíralo ya, es reciclado, ¿no? Vámonos, ¿no? De hecho, comenta Francisco Gerardo, ¿me puedes servir un plato de plata comestible? Exactamente. Menciona Tan, hola, profe, ¿qué consejos nos daría para diseñar sin caer en el greenwashing o un diseño que Greenwashing. aparentemente ser sustentable, sostenible y no lo sea? Pues mira, creo que lo principal es investigar qué materiales hay, de dónde vienen, porque, insisto, una gran cantidad de materiales que hoy entendemos como ecológicos, a veces el mismo material en sí es, pero el proceso no. O sea, por ejemplo, la gente que está ahorita defendiendo con todo este rollo que viene del plástico, sí es mucho más barato producir plástico, sí es cierto eso, es mucho más caro y se usa mucho más agua para producir cartón, sí es cierto, pero si hablamos del daño a futuro, es mejor, digo, hacer algo que en 3 meses se sintetice a hacer algo que en 30 años se sintetice, ¿no? Hoy la tendencia completamente va a eso.
Y lo que pasa es que hay mucho que tenemos que cambiar. O sea, dentro de nuestra vida, nosotros vamos a una fiesta y ya compramos platos desechables, pero a lo mejor ni siquiera pensamos, porque a lo mejor si vamos a dar, no lo sé, hamburguesas, pues darles una servilleta y que se la coman o un cartoncito doblado. O sea, mucho, pero eso es mucho de nuestra costumbre, es lo que ya tenemos. Romper todos estos paradigmas es como un poco complicado, pero creo que se pueden romper en el momento que tú empieces a dar unos productos que sean razonablemente económicos, ¿no? Tener unos porta hamburguesas, ¿no? Que he visto algunas propuestas padres que son como unos taquitos de cartón, metes la hamburguesa ahí, te la vas comiendo. O sea, alternativas hay, mil alternativas, siempre lo he dicho. No hay forma de que podamos detener el desarrollo porque tenemos que entender el problema, ¿no? Lo tenemos que entender y hoy todos lo estamos viviendo, ¿no? Obviamente nosotros vivimos en la Ciudad de México. Y si nos vamos, no sé, a San Luis Potosí, al Huizache, pues ni siquiera vamos a pensar que estamos contaminando, porque pues vamos a estar ahí en otro rollo. Pero en las grandes urbes esto se siente. En las pequeñas ciudades o en los pequeños pueblos no se siente. Entonces, hay que entenderlo básicamente para poderlo hacer, ¿no? Pero sí, sí, si lo quieres hacer sustentable o sostenible, digo, dependiendo de la perspectiva, tienes que experimentar. En otra clase que doy en otra universidad, estuvimos trabajando con empaques de biomateriales. Entonces, estábamos haciendo de veras se pusieron a revolver huevo y les echaban resistol y avena y hojas de la calle y coco y salieron cosas interesantes. Digo, hubo cosas que descubrimos que, por ejemplo, la de avena pues, se llenó de gusanos luego, pero bueno, son cosas que se deben de controlar, pero bueno, han estado saliendo cosas interesantes. Digo, es cuestión de seguir probando y probando y probando. Entonces, ¿qué hay que hacer para no caer en esto? Investigar y asegurarnos, no creer, simplemente asegurarnos que estos materiales son sustentables, ¿no? Gracias. Comenta diseñador M. Felicidades, maestro. Muy buena charla. Te recomiendo esta página para los materiales. Apoyemos a que generemos una materioteca. Estaría padrísimo. Luis Ángel menciona, hola, disculpe, ¿cómo podría ser un diseñador responsable si es un diseño de app web, etcétera? Ok, acuérdate que la responsabilidad en el diseño no cae específicamente en lo sustentable, es con lo que empecé, cae en todo. O sea, si tú, por ejemplo, no sé, no estás a favor de la gente que toma, entonces, bueno, trata de no meterte en ese punto, ¿no? O responsabilidad también es, si te invitan a hacer una página web o una aplicación de un objeto que tú sabes que no es lo que están diciendo, porque obviamente los objetos los crecemos siempre, o sea, los objetos los hacemos, los engrandecemos. Cuando queremos vender, los engrandecemos y si decimos que hace cinco, si realmente hace cinco cosas, nosotros decimos que hace 10, ¿no? Entonces, creo que también ahí implica mucho de tu responsabilidad, ¿no? No es simplemente lo, susten, lo sustentable, es, digo, las aplicaciones y la informática y todo esto es algo de hoy, no lo vamos a poder evitar, pero la responsabilidad cae en otro sentido, ¿no? En un sentido de no engañar, tal vez, en un sentido de dar lo justo, de comunicar lo correcto, como este tipo de cosas, ¿no? Es donde creo que podría caer en la parte de las apps y de la web, ¿no? Gracias. Nos comenta Francisco Gerardo, siempre un placer, muy educativo escucharte. Oscar, saludos. Gracias, Francisco. Claro. Leilani nos comenta, hola, buenas noches, profesor. Un gusto escucharlo de nuevo. ¿Cómo podría diseñar un producto en donde pueda integrar ambas economías, verde y azul? Realmente, si vas a diseñar un producto que va específicamente a no contaminar, tienes, o sea, como que lo difícil es mucho más difícil diseñar sobre objetos sobre el lado azul. Es mucho más difícil porque tienes que generar todo un círculo de entender qué pasa con el desperdicio y todo esto. Eso es muy importante que lo entiendas. Entonces, yo creo que tendrías que como buscar las dos formas. Probablemente un objeto como este que vimos, el plato que se come, bueno, probablemente podría entrar un poquito a las dos. Digo, de hecho, si entra el azul, pues automáticamente entra la verde, ¿no? Pero hay un, creo que es un ruso, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero ustedes ven el de la economía azul, tiene algunas conferencias interesantes ahí en TED Talking, en las pláticas TED. Este,
Y bueno, sería padrísimo que lo escucharan porque son pláticas de 20 minutos, media hora, pero súper entendible, ¿no? No va tanto dirigido al diseño industrial, pero va muy dirigido al diseño de cosas, ¿no? O sea, como que habla de lo general. Entonces, sería como un poco complicado, pero yo creo que el mundo tiene que tender más a la parte azul, entender más la naturaleza, entender más al animal, entender más a todo este contexto que ellos han adaptado durante millones de años. Entonces, entender cómo, por ejemplo, no sé, un reptil en el desierto guarda agua, que no la trae como da, sino trae como un vapor, bueno, wow, ¿no? Y entender todo este tipo de cosas. De ahí ha venido mucho de los objetos, mucho de lo que hacemos hoy, ¿no? Desde vivienda, objetos, bueno, todo. La aviónica es otro de los temas más importantes del diseño industrial, ¿no? Que es donde viene a entender mucho de lo que pasa hoy, ¿no? Ok. Gracias. Y nos menciona Todd Leonardo, en cuanto a materiales ecológicos o sustentables, ¿cómo saber con qué profesional o con qué empresa acercarse para verificar que esos materiales son los que dicen que son y no afectarán al futuro? Ok, este es otro tema también, porque es parte como del greenwash, ¿no? Yo creo que lo que tienes que hacer es ir a comprarte tu hojita de material, cortar un pedazo y aventarlo al jardín y aventarlo en 3 lados y ver qué pasa, ¿no? Obviamente todo esto tiene que ver mucho con tu parte de investigación. Eso es indispensable. Saber que un material funciona para alguna cosa o para otra es indispensable. No hay forma. Todas esas nuevas, o sea, por ejemplo, en arquitectura, hoy en día, tantas cosas que hay nuevas que antes ni siquiera la gente pensaba que se pueden hacer. Antes, pues todo era block, ladrillo y castillos, ¿no? Hoy hacen estructuras de metal y se hacen, bueno, entonces empiezan a involucrar disciplinas que se empiezan a complementar, ¿no? Empezamos a entender cosas que no entendíamos antes. Pero la física, esa no va a cambiar. Las estructuras no cambian. Simplemente cambia el concepto un poco de la utilización de los materiales. Pero la física no cambia. O sea, yo no puedo hacer que una pelotita que siempre cae para abajo vaya para arriba. Eso es imposible. Lo tengo que adaptar. Pero creo que no lo sé, digo, mucho es de confianza, mucho es de pedir estas pruebas que les digo, bueno, a ver cómo me compruebas tú esto. Mucho también tiene que ver con los materiales y los costos, porque a veces hoy todavía pensamos que como las empresas se quieren hacer sustentables, esta gran industria, entonces los que producen estos materiales baratos dicen, no, pues me lo tiene que comprar a mí, pues soy el único que lo hace, ¿no? Pero de verdad, hacer placas de papel genera materiales interesantes. Hacer placas de cartón, moler cartón, pegarlo. Empezamos a tener una serie de cosas que de verdad ni siquiera estamos pensando que las podemos hacer con desperdicio, con lo que hoy tiramos a la basura. Hoy tiramos a la basura todo lo que puede ser servible para alguien más, ¿no? Digo, más los diseñadores industriales, que ya ves que bueno, a mí me conocían en mi casa porque guardaba todo lo que la gente normal tiraba a la basura, ¿no? Así era yo en mi casa, ¿no? Entonces creo que en muchas casas de ustedes, ¿no? Pero creo que básicamente es investigar y tienes que confiar en algún momento de tu vida, pero también tienes la otra parte de generar tus materiales, o sea, generas una piñata, pues haz una piñata, es puro papel, ¿no? Generas estructuras como sillas, hay sillas de papel, sillas de cartón, hay muchas cosas que de verdad, hay una empresa en Inglaterra que se llama Car Tent, que hace casas de campaña de cartón corrugado. Y entonces todo el mundo dice, bueno, ¿para qué sirve eso? Bueno, está muy fácil. Su mercado son los conciertos. Allá hacen conciertos al aire libre en los parques. Entonces, los conciertos duran 3 días, te rentan tu casa de campaña de cartón o te la venden, no sé, a lo mejor 30 o 50 euros. Se acaba el concierto, llegan las máquinas, revuelven todo, lo tiran al kilo y ¡pum! No pasa nada, ya entró al sistema y no pasó absolutamente nada. Entonces, bueno, básicamente este es como un poco todo lo que ustedes tienen que hacer, aplicar, aventarse, tomar acción, arriesgarse, defenderse, tomar decisiones. Eso es lo que tienen que hacer, no más. Digo, no está fácil, pero lo tienen que hacer. Muy bien, Oscar, pues muchas gracias. Al contrario. Muy bueno tu material, como siempre. Ustedes muy acostumbrados a ello. Y realmente, pues buenísimo porque en estos 2 días tuvimos
siete presentaciones muy buenas antes de la tuya y tú vienes a cerrar con broche de oro. Gracias. Ningún demérito, sin lugar a dudas. Muchas gracias.